¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo un poquito tarde. Tuvimos problemas increíblemente, pero de estacionamiento, así que nos tardamos un poco en salir, pero queremos, como es viernes, dedicarle este espacio el día de hoy a que tengamos una mejor visión, ¿verdad?, de lo grave que está la situación allá en Gaza, estos ataques continuos de Israel, que son obviamente con intenciones genocidas, ¿verdad?, reducir la población, además de que pues ya Gaza por sí misma pues es un campo de concentración, una zona así, mire, parecida a las zonas fronterizas aquí de México, en donde están las maquiladoras y donde vive la gente que trabaja en las maquiladoras, acá en Ciudad Juárez, acá en Reynosa, acá en Nogales, en Sonora, todo eso, pues son como pequeños campos de concentración donde la gente llega a dormir, se va al día a trabajar y regresa y vive en condiciones infrahumanas, y luego que encima de eso le caigan estos proyectiles, estas bombas que lanza la aviación de Israel, pues es obviamente una intención de reducir población, de exterminar población, pero no es la única. Déjeme decirle, pues está ocurriendo lo mismo, por ejemplo, en Irak, allá ese Estado Islámico de Irak y Siria, esa pandilla muy bien apertrechada, muy bien financiada, es la que está también eliminando población. Esa es su meta, regresar el mundo hacia el siglo, digamos hacia el año 1000, ¿verdad?, unos 1000 años atrás. Ese es el cometido supuesto de estos grupos terroristas financiados por Arabia Saudita, los ingleses y el propio Obama, que les está metiendo lana y les está dando facilidades. Así que son guerras poblacionales las que se están desatando. Hay muchas ya, ¿verdad? Está Afganistán, está ahora Irak, está la situación ya en Ucrania que va en esa dirección también, está lo de Siria, está ahora esto que estamos viendo ahí en Gaza, este ataque a los palestinos. Es un plan de reducir población y al mismo tiempo cercar a Rusia con una serie de conflictos para evitar pues que Rusia intente el desarrollo de esas regiones, intente alianzas económicas, etcétera. Así que vamos a platicarle de todo esto, tener el cuadro amplio de lo que está ocurriendo. Hoy es viernes, día de temas de fondo, como dicen los periodistas, o sea, algo que vaya más allá de la mera noticia. Regresamos con eso después de este corte. Y bueno, pues le decía que vamos a ver el conflicto de Israel contra Palestina como una más de las guerras poblacionales que están desatadas
especialmente alrededor de lo que antes llamaban el arco de crisis, es decir, la región, digamos, la cintura de lo que antes era la Unión Soviética, la frontera con la Unión Soviética y que ahora es también una forma de cercar a Rusia, pero pues mire, estas son las imágenes que le están dando la vuelta al mundo, estos bombardeos a una zona ya de por sí empobrecida, son casi 1,5 millones de habitantes en Gaza, en un área de 300 kilómetros cuadrados, no sé qué ejemplo poner, pero es un área muy reducida, la mayor parte de ellos, el 90%, imagínese usted, de esa gente vive en la pobreza, ahí en Gaza, por eso nosotros le decíamos que se parece a la zona fronteriza, aquí a las zonas de las maquiladoras, aquí en nuestro país, donde la gente vive pues casi en una plantación, ¿verdad?, de los esclavos de antes. Mire los charcos de sangre, esto es increíble, esta imagen que presentaron en la prensa internacional, charcos, literalmente charcos de sangre, eso es lo que están viviendo la población ahí en Gaza, la devastación, además, pues mire, la destrucción de lo poquito que tienen, ellos tienen vivienda de block, como le decimos aquí, que es puro cemento, así, hechizas, casas, obra gris, como le dicen acá en México, cuando todavía no le mete usted ni el yeso, ni pinta, ni nada. Así es la mayor parte de las viviendas en Gaza, es una zona de mano de obra barata, pues, eso es lo que ahí tenemos, y encima de eso, pues el bombardeo, ¿verdad? Aquí están los niños muertos, que es lo que más ha conmovido al mundo. Hoy vi una escena en donde está realmente brutal, el papá se mete pues a la fosa, ¿verdad?, con el bebé, porque era un bebé el que se le muere, entonces no quiere salir, no quiere dejarlo tampoco, y es una cosa terrible eso que están haciendo allá. Y mire, Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, está como haciendo preparativos, pero para una invasión. Ahorita es ataque aéreo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, ataque aéreo sin, digamos, la penetración de soldados, pero ya se está reportando que está preparando 40,000 hombres para meterse ya directamente a Gaza, una invasión propiamente dicha de un estado que pues es un estado, ¿verdad? Es un territorio de otro estado, del estado palestino, y bueno, pues harían una intervención ya directa con 40,000 hombres, pues obviamente para llevar a cabo una masacre mayor todavía. El pretexto, dicen ellos, es que Hamás, supuestamente, así se llama este grupo, Hamás le podemos decir también, para no confundirlo, está lanzando proyectiles que pues sí los lanzan, es cierto, y han lanzado ya bastantes, pero que no tienen ninguna efectividad, y en realidad pues se está ventilando que está más bien siendo lanzada por un ala radical de la Yidá, o sea, de la Guerra Santa, que está lanzando realmente estos ataques, no tanto Hamás, ¿verdad? No es tanto Hamás, sino que fue más bien, fíjese usted, el pacto que lograron Hamás y Al-Fatah, que eran dos grupos militarizados, por supuesto, también con terrorismo, bueno, que se lograron hacer un pacto, ¿verdad? Un pacto para un gobierno, precisamente en el mes de julio iba a empezar ese gobierno de unidad, acabar con las broncas, porque Hamás tiene un acuerdo de paz con Israel desde noviembre del 2012, entonces Hamás no está en el plan de estar atacando, no son ellos, pues, pero Israel los culpa a ellos y sobre esa base ataca, hacen ataques le llaman quirúrgicos, como que supuestamente saben en qué casa vive fulanito, uno de los líderes, y ahí avientan los proyectiles, fíjese usted, y pues sí es cierto, han matado a algunos de los dirigentes, pero están matando principalmente gente inocente, gente que ni siquiera forma parte de estos grupos. Así que realmente pues la intención que no se hagan es eliminar población, eso es de lo que se trata, ese es el negocio imperial, ¿verdad? Ya ve que tienen estas creencias de que entre más gente hay, más problemas económicos hay, y que la única manera de acabar con los problemas económicos pues es quitar gente, matar, reducir, las viejas ideas de Malthus, ¿verdad? Este ideólogo del Imperio Británico. Vamos a regresar con más de eso después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que en realidad la razón por la cual Israel ordenó este ataque, Netanyahu, pues el primer ministro, él dice que porque asesinaron a 3 adolescentes en una de esas escuelas de formación en el Talud, que es pues la educación religiosa, y que fueron precisamente jóvenes de Hamás o algunos de los activistas de Hamás, pero en realidad es al revés, es este pacto, fíjese usted, entre Hamás, vamos a decirle así, y Al-Fatah, dos facciones muy, ¿cómo le diré?, que se habían enfrentado durante décadas y bueno, decidieron pactar, decidieron pacificar, formar un gobierno de unidad, etcétera, y poder empezar a trabajar para reconstruir, para generar empleo, etcétera, ahí en la zona, y eso fue lo que no le gustó a Israel y empezaron los ataques con ese pretexto. Usted sabe, los organismos de inteligencia, por ejemplo la Mossad y esos grupos, pues ellos pueden, por ejemplo, asesinar a alguien para justificar un ataque. Eso es, mire, de todos los días, ¿verdad? Era un método de los nazis se hacían atacar para luego decir, pues te voy a tener que invadir porque me atacaste. Entonces ellos mismos se montaban la provocación, es típico eso. Entonces la muerte de 3 muchachos de Israel, pues no se puede descartar que haya simplemente sido para justificar una nueva ola de ataques. Mire, aquí está el líder de Hamás, Ismael, le voy a decir mejor nada más así, ¿verdad? Porque ese es el nombre, el otro está muy difícil de pronunciar, este hombre de canas con barba, el otro es el presidente Abbas, el presidente del Estado palestino, así que ellos pues estaban en un plan ya se ven civilizados, ya no andan acá en uniforme de guerra, no andan armados, son gobiernos civiles, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en realidad desató el ataque. Y mire, esto se da al mismo tiempo en que, digamos que hace unos 3 semanas, un mes, empezó el avance de este llamado Estado Islámico de Irak y Siria, o Estado Islámico de Irak y Levante, o Estado Islámico de Irak y Sham, porque ellos le llaman Sham a lo que viene siendo la parte pues del Medio Oriente, Levante, la parte norte, digamos, donde está Siria. Entonces ellos, muy bien armados, nada más cheque estas armas, usted dígame a mí, estas armas cuánto cuesta mantener un soldado así, cuánto cuesta un despliegue de miles de ellos, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta de pues, que tienen muy buen financiamiento, como decía un líder de la Contra, ¿verdad? Ya murió, comandante Cero, le decían, él decía, yo veo a un soldado y pienso en logística, digo, ¿cómo le llegó ese reloj, esos binoculares, esa arma, digamos las carrilleras donde trae las balas, cómo le llegó, cómo se mantiene la alimentación, en fin, los relojes, todo eso tiene que tener una procedencia y eso me ayuda a mí a identificar de quién se trata. Bueno, pues es lo mismo con este ejército, tiene toda la lana del mundo, pues es Arabia Saudita, tiene todas las facilidades del mundo por parte de Barack Obama, porque Barack Obama, fíjese ustedes sus loqueras, quiere derrocar al gobierno de Irak, a Maliki, que viene siendo un sirviente de los Estados Unidos y de todas maneras lo quieren derrocar. Hágame el favor, Maliki, el presidente de Irak, es una absoluta satrapía, no tiene nada de independencia, ni siquiera lo intenta, ni siquiera lo finge, ¿verdad? Sí, soy independiente. No, totalmente sometido, totalmente un sátrapa, y Obama lo quiere desestabilizar para lograr lo que llama él un cambio de régimen. Mire, este es el Estado Islámico, esto es lo que ellos pretenden. Aquí le voy a presentar el mapa. Es una parte de Irak y otra parte de Siria y separarlo de sus respectivos países. Puede ver ahí la parte de Irak, en la parte color naranja, o más bien color mamey, ahí está la división que esta gente está intentando, fíjese usted, quitarle un pedazo a Irak, quitarle un pedazo a Siria y formar un Estado Islámico, pero hoy uno de los dirigentes, mire, aquí está la forma en que cayó Mosul, que fue el golpe más duro que dieron militarmente estas gentes, que hasta se sospecha que fueron ayudados por los militares que estaban con el régimen de Hussein. Acuérdese usted que toda la gente de Hussein fue desplazada por el Estado que es chiita, ¿verdad? Porque es un gobierno chiita el de Irak en este momento, una barbaridad también porque Hussein era sunita,
¿verdad? Entonces montan a los chiitas, los Estados Unidos haciendo barbaridades siempre, estupideces, pues si tiene un régimen estable, lo derroca y meten a los chiitas, y luego se viene esta insurrección sunita, pero los soldados del ejército de Irak anteriores que libraron una guerra contra Irán, que sabían de aguacates, pues ahora están colaborando, se está diciendo, con este Estado Islámico de Irak y Siria, así que por ahí viene que también avanzan, ¿verdad? Y son ejecuciones masivas, son realmente una cosa medieval esto, simplemente juntan a la gente, la aniquilan, fíjese usted, mucho parecido a cuando Sendero Luminoso, ¿se acuerda usted en el Perú? Una barbaridad también. Bueno, pues así son estas gentes, son literalmente genocidas, o sea, se la pasan matando a la gente, exterminadores, son terminators, como se dice acá, ¿verdad? Que llegan y arrasan, y ellos quieren el regreso a un estado medieval, a un estado islámico. Mira, aquí le voy a presentar algunos de los líderes de esta gente. Aquí está uno que se llama Abu Bakr. Este es un vocero nada más, este no es el mero mero, pero este se quita el pasamontaña y aparece, y este es el mero jefe. Mire, ahí me va a disculpar con el apellido, pero se llama Abu Bakr, perdón, el primero era Wahayib el primero, y este es Abu Bakr. Ahí lo vamos a dejar porque el nombre está larguísimo. Abu Bakr, este es el jefe del Estado Islámico de Irak y de Siria, ¿verdad? Este es el mero petatero. Esta es su concepción de las cosas. Si él anda así, pues las mujeres pues deben de andar nada más, los puros ojos se les deben de ver, ¿verdad? Entonces imagínese usted, ese es a lo que regresan, rechazan la industria, rechazan todo lo que es moderno, lo consideran pecado. Fíjese usted que toda la influencia occidental es mala, ¿verdad? Y que incluso los regímenes actuales de Siria, el de Irak mismo, pues son infieles, son bárbaros, son pecadores. Esa más o menos es la concepción. Así que ellos salen a morir. Hoy convocó Abu Bakr, convocó a una insurrección en todo el mundo, fíjese usted, de todas las fuerzas, o todos los creyentes más bien en el Islam, que todos se levanten, hasta los de Indonesia por allá, ¿verdad? En el sudeste asiático, los de Rusia, los de África, obviamente toda la región del Medio Oriente, que se levanten contra sus gobiernos, que salgan a morir, les dice, fíjese usted, para que se acabe esta vida terrenal que es mala. La vida terrenal no sirve, piensan ellos, porque va a venir otra más chida allá en el otro mundo. Así que entre más pronto se acabe la vida terrenal, eso es lo que dice Abu Bakr, lo dijo en un manifiesto al mundo, ¿verdad? Entre más salgan a morir, les dice, enfréntense a estos regímenes infieles, salgan a morir para que más pronto se acabe esta vida terrenal que no vale queso, ¿verdad? Para que se puedan ir a la otra vida que va a estar mucho mejor, porque ya va a estar con Alá. Esa es la creencia, imagínese usted. Y bueno, pues cuando matan a la gente, pues igual, ¿verdad? Pues eres un pecador, no mereces ni la vida, mejor muérete y que te castigue Alá, te va a llevar seguramente al infierno. Así que imagínese cómo detiene usted un monstruito de esos, cómo va usted a decirle, hey, tranquilo, no, mira, así no es la cosa, no va a poder, porque es súper fanático, ¿verdad? Este es Abu Bakr, este jefe del Estado Islámico, que lo único que está haciendo es provocar una guerra poblacional, una guerra de exterminio. Vamos a regresar con más después de este corte. Del suo bel
bueno, pues le decíamos que el jefe del Estado Islámico de Irak y Siria, este señor Abu Bakr, luego se ve, pues tiene la formación y los elementos de alguien que está siendo muy bien financiado, cree en esto del regreso a 1000 años atrás, cree que todo lo que ha sido civilización occidental es pecado, cree que la vida humana terrenal no sirve, que entre más pronto se acabe mejor porque hay otra más adelante y superior que es después de la muerte con Alá, ¿verdad? Hoy llamó, le decía, al mundo entero, al mundo islámico. Usted sabe, la población islámica pues está en todos lados, hasta en Indonesia, por allá. Bueno, pues eso les está pidiendo que se levanten, que salgan a morir, ¿verdad? Que entre más pronto se acabe la vida terrenal es mejor. Así que imagínense el asunto ideológico con este fulano. Pero en realidad, pues mire, está siendo utilizado, ¿verdad?, para un plan, tanto él como el propio Israel, para un plan de este señor Bernard Lewis. Este hombre era un agente de inteligencia, tenemos aquí en la imagen siguiente, que trabajaba para los ingleses, se vino acá a los Estados Unidos en los años 70, 1970, y empezó a promover la idea de que los Estados Unidos financiara una insurrección islámica, la Guerra Santa, la Yidá o Yihad, le dicen algunos, que viene siendo Guerra Santa en contra le llamaba él el monopolio comunista. En aquel tiempo pues era Rusia, ¿verdad?, la Unión Soviética, mejor dicho, y bueno, pues él decía que la manera de impedir que se expandiera, la manera de contenerlo, de hostigarlo, pues era financiar un levantamiento de los islámicos en contra de sus propios gobiernos y llenarlos de una serie de conflictos en diferentes países a lo largo de toda la región. Encender toda la región, pues eso es lo que proponía Bernard Lewis, que toda esta región se encendiera, todo lo que ahora conocemos como el Medio Oriente y toda la parte del Cáucaso y la parte asiática, ¿verdad?, casi colindante con China, que todo eso, ahí está, véalos, ahí están los que están ahorita ya en guerras, Afganistán, Pakistán, Irak, falta poco para que enciendan Irán al rato, Siria, propio Israel, en fin, toda esa región así vuelta un conflicto permanente, una guerra perpetua que se acaba un rato y luego vuelve a surgir, se detiene y regresa y los tiene siempre en ese estado, como la guerra de 100 años de 1600, que terminó en 1644 con la paz de Westfalia. Antes de esos 100 años antes, pues fue guerra permanente. A partir del Renacimiento y para revertir el Renacimiento, pues se desataron las guerras religiosas, ¿verdad? Y miren, uno de los primeros creyentes en este rollo de cercar a la Unión Soviética fue precisamente Brzezinski. Este hombre era el estratega del gobierno de Jimmy Carter, fue el primero que hizo una alianza con los grupos islámicos en Afganistán. Él fue el que financió, le dio armamento a los islámicos, ¿verdad?, los que ahora están también movilizados, para que se lanzaran en contra de Rusia, ¿verdad? Ahí estaban los talibanes, obviamente, ahí estaba Al Qaeda, de ahí salió este hombre, el líder de Al Qaeda, que Osama Bin Laden, de ahí fue donde también empezó su movimiento, él financiado con dinero de la CIA, con dinero del gobierno norteamericano. Ese sería el inicio de la alianza con estas fuerzas, que ahora pues está por todos lados, se ve clarito en el caso de Irak, se ve clarito en la insurrección en Siria, se vio bien clarito en el caso de Libia, cuando derrocaron a Muammar Gaddafi. Usted recuerda la forma terrible en cómo lo mataron. Bueno, eran esos mismos grupos con los que ahora Estados Unidos se ha aliado, que eran supuestamente sus enemigos, ¿verdad? Supuestamente el terrorismo islámico era contra Estados Unidos y ahora son sus aliados, o sea, están en la cama, como quien dice, ¿verdad?, haciendo acuerdos y esto pues tiene muy sorprendido al mundo y eso pues es causa suficiente para que Barack Obama pudiera ser llevado a un juicio político, ¿verdad?, sobre todo por lo que hizo en Libia, que él permitió que estos grupos atacaran la propia embajada norteamericana y mataran al embajador norteamericano en Libia, los grupos terroristas que supuestamente combate los Estados Unidos y que son en realidad sus aliados. Esto es así como está, no es simple, ¿verdad?, pero así es como están las cosas. Vamos a regresar con más después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que esto de la situación allá en general en el Medio Oriente, no solo en el caso de la masacre de palestinos en Gaza, sino también lo que está ocurriendo en Irak y lo que ya está en marcha en Afganistán y lo que hay en Siria, ¿verdad? Pues forman parte de le llamaba Bernard Lewis, este señor que le presentamos, le llamaba arco de crisis. Mire, esto empezó, le decía, con Brzezinski en los tiempos de Jimmy Carter como presidente, que fue a hacer una alianza con los grupos islámicos, ¿verdad?, terroristas, para hostigar a la Unión Soviética, que en aquel tiempo había invadido Afganistán temporalmente, ¿verdad?, porque pues ninguna invasión es buena para ni el país que la hace, por supuesto, desgastante, implica muchos recursos, es un verdadero desgaste. Pero desde entonces se lleva a cabo esta política, pues, de cercar antes se decía que era a la Unión Soviética porque era comunista, ¿verdad? Pues ya no es comunista Rusia y sin embargo la hostigan. Es más bien una idea geopolítica de impedir el avance, la expansión de lo que consideran un rival económico, político, etcétera. Mire, este es el cerco que tienen contra Rusia ya en términos militares. Chéquelo usted, también contra China, porque son economías ahora sí que emergentes, ¿verdad?, que están surgiendo, que están avanzando y pues la visión imperial de Washington, de Londres, es de que pues son enemigos, ¿verdad? Ser enemigos, dicen ellos, porque andan buscando crecer, progresar, pues consideran que eso es el mismo principio de la guerra del Peloponeso. Si tú vas bien, entonces quiere decir que me vas a querer fregar a mí, ¿verdad? Es esa lógica. Así que por eso viene la guerra de Ucrania, que ya también tenemos en marcha, porque ya también es otra guerra. Usted lo puede ver ya en la parte acá que colinda con Rusia, pues todos esos regiones o estados o provincias se quieren separar de Ucrania y se quieren ir a Rusia, porque además hablan ruso, son naciones pues con esa historia, bueno, pero ahí está Ucrania metida y atacándolas, etcétera. Así que es otra guerra y ya muy, muy cerca pues de Rusia. Así que esta política, le decía yo, viene de este señor Bernard Lewis, que se llama el arco de crisis, rodear a Rusia de una serie de conflictos a lo largo de toda esta región que le mostramos. Y mire, este señor, pero los partidarios de esta visión pues son precisamente Obama y Cheney. Cheney, usted sí lo recuerda seguramente, fue el vicepresidente de Bush. Bush, pues ya sabemos, era una especie de tarado, ¿verdad? O sea, nomás así gesticulaba, no pensaba muy bien, y Cheney lo manejaba como vicepresidente y era pues muy influyente, pero también partidario pues de cercar a Rusia. Esa política la continuó Obama, ¿verdad? Así que ellos dicen, Cheney anda haciendo como que se pelea con Obama en estos días, ay, que Obama es un gobierno débil y que es el presidente más débil que hemos tenido, acá para poner la imagen de duro, ¿no? Como si Obama fuera suavecito, pero Obama avanzó mucho más en esto de las guerras, no solo mantuvo la de Irak, no solo mantuvo la de Afganistán, sino que abrió otros 2 frentes o 3 ya tiene en este momento. Así que esa es la estrategia, ¿verdad? Reducir población en guerras permanentes para acercar a Rusia. La única manera de detener eso en este momento es que Obama sea llevado a juicio político desde su país, por el propio Congreso. Esa es la manera de parar en seco todo esto. Y segundo, pues iniciar inmediatamente programas de desarrollo industrial en aquellas regiones. Por ejemplo, el agua, oiga usted, el problema del agua ahí en la zona. Finalmente el conflicto por eso es, ¿verdad? Jordania, la zona palestina, Israel mismo, pues no tienen agua o tienen muy poquita, y su conflicto gira en torno a las fuentes de agua en donde pueden agarrar, ¿verdad?, en el río Jordán y otras fuentes. Ahí lo más fácil del mundo es abrir, ¿verdad?, canalizar agua de otros lados, pero también desalinizar agua del Mediterráneo, ¿verdad? Y con unas plantas nucleares usted llena de agua toda la región y hasta va a sobrar, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de soluciones son las que le van a regresar la estabilidad a esa región algún día, ¿verdad? Porque por lo pronto no se ve que eso vaya a ocurrir. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, lo invitamos para que nos sintonice el lunes, seguramente tendremos algo útil que plantearle. El lunes a mediodía, ya sabe usted, a las 12 de mediodía estaremos aquí. Hasta el lunes.